Pues bienvenidos a otro análisis de historia. En este caso vamos a analizar a Plague Tale Innocence, que ha sido un juego que la verdad me ha sorprendido para bien. Esperaba una historia buena, pero lo que me he encontrado ha sido espectacular. Así que si estáis aquí para saber si deberíais o no deberíais jugar este juego, mi respuesta de manera rotunda es que sí. Este es un juegazo que yo creo que todo el mundo debería probar porque es que realmente es espectacular. Ya veremos ahora dentro del análisis el por qué, los motivos que me llevan a decir esto, pero de verdad que si no habéis jugado al juego os lo recomiendo 100%. Y como hay bastante que analizar de este juego, no me voy a enrollar más aquí. Tiramos la intro y empezamos. Como siempre, antes de empezar, os dejo aquí un poquito los pesos que vamos a utilizar para analizar las distintas partes del juego, ¿no? Toda esta parte os la explico en un vídeo que os voy a dejar aquí arriba de mí en una tarjeta, donde explico un poquito qué es cada una de estas partes y por qué le doy el peso que le doy. Y dentro de lo que es la parte narrativa, los pesos van a ser esto, como os digo, lo tenéis todo explicado en el vídeo que os he dejado ahí arriba. Vamos a empezar por la trama, que es, digamos, para mí lo más importante en este juego y donde realmente creo que el juego brilla de una manera espectacular. El juego está dividido en unos 16 capítulos más un epílogo, así que unas 17 partes. Y el primer capítulo realmente yo creo que hace un muy buen trabajo. Realmente hace el trabajo que un primer capítulo tendría que hacer, que es presentarte a los personajes, presentarte el problema, ¿no? De que hay que resolver, cuál es la motivación de estos personajes, qué es lo que quieren conseguir o por qué hacen las cosas que hacen. Y todo esto lo consigue de una manera espectacular el primer capítulo de este juego. A mí me sorprendió gratamente este primer capítulo porque es un capítulo que impacta mucho en varios momentos, de hecho. No es simplemente que haya un punto en el que digas, hostia, aquí hay un... No, hay varios momentos en este primer capítulo que tiene momentos pues muy de peso, ¿no? De presentar al antagonista, de presentar las motivaciones de los protagonistas, de presentar también la relación que hay entre estos protagonistas, presentar el mundo, presentar pues ese entorno, estos elementos implicados, ¿no? Ya sabéis que este juego, ya hablaremos de ello más en la parte de world building, pero básicamente tiene como dos tramas claramente diferenciadas, que una es la persecución que hace la Inquisición de los protagonistas, tampoco es que sea un spoiler, no voy a hacer muchos spoilers en este vídeo, ya digo que si hago cosas eran como muy ligeras, no considero que sean spoilers, porque todo esto ya se plantea, ya digo, en el primer capítulo, por lo tanto tampoco tal. Y luego pues está otro tema importante que es lo de la plaga, ¿no? Que eso sí que no es spoiler porque lo pone en el título, ¿no? Entonces, bueno, tienes este tema, ¿no? La peste, ¿no? Las ratas, todo este rollo que formará parte del world building, ya hablaremos de ello más adelante. Y el tema de la Inquisición y todo esto. Creo que es un juego que hace un trabajo maravilloso, ya digo, en el primer capítulo, presentándonos todos los elementos que luego nos van a acompañar durante toda la historia. Pero también es un juego que hace algo muy bonito a la hora de trabajar la trama, y es plantearte ciertas cuestiones en el primer capítulo que luego, a lo largo de que se va desarrollando la historia, te das cuenta de que o las has interpretado tú mal, o realmente no eran exactamente como te lo había dicho al principio. Y no es que el juego se contradiga a sí mismo, sino que lo hace aposta, pero juega un poquito con eso. Me ha recordado un poco a lo que podemos ver en Nacidos de la Bruma de Brandon Sanderson, que el libro empieza planteándote ciertas cosas como ciertas, pero que a medida que vas avanzando en la historia te das cuenta que no son tan ciertas. Pues este juego hace algo similar, obviamente a una escala menor, pero aún así sigue siendo igual de efectivo y se disfruta mucho mientras estás, pues eso, pasando toda esta historia, mientras estás recorriendo la trama, la historia de este juego. Realmente creo que hay muchos giros de este tipo que hacen que la historia sea muy disfrutable y que no sea algo lineal y predecible, ¿no? Que de vez en cuando pues te meta ese giro de, pues no, mira, realmente no era tan así, o tal. No sé, son cuestiones que creo que hacen que la trama del juego brillen de una manera especial, y a mí me ha encantado. Y ya digo, es la parte que más he disfrutado de este juego, y por eso le he puesto una nota de un 9,5. Quiero decir, no le he puesto un 10 porque tampoco considero que exista la historia perfecta, pero aún así hace un muy buen trabajo y por eso le he puesto este 9,5. Por lo que respecta a los personajes, aquí también es otro de los puntos maravillosos de esta historia.
Y es el hecho de que voy a hablar más de los protagonistas, pero bueno, hay personajes secundarios que son igual de importantes y de bien desarrollados, ¿no? Pero me interesa centrarme en los protagonistas porque realmente creo que le aportan también ese toque especial a esta historia. La protagonista de este juego es Amicia, que es una chica de unos 15 años, es hija de una familia noble y empieza pues un poquito el juego planteándote pues eso, ¿no? Su vida día a día, ¿no? También te plantea cosas interesantes como que entre los distintos miembros de la familia tampoco se ven mucho porque al ser una familia noble pues la madre tiene sus obligaciones, el padre está o en la guerra o cazando o vete a saber qué, pero no está mucho en casa. Y la madre, al tener el hermano, que es Hugo, que es otro personaje del que también voy a hablar ahora, pues está más tiempo con el hermano, porque bueno, también es verdad que el hermano está enfermo, ya hablaremos de eso más adelante. Pero es eso, o sea que Amicia crece en esta familia noble, en un castillo, pues con su servidumbre y tal. Y claro, te presentan un poco este personaje, un poco guerrero, pero sin tampoco ser muy exagerado. Yo creo que es algo pues muy interesante del personaje, tal y como te la plantean. Por otro lado, tenemos el otro hermano, Hugo, un chico de unos 5 años que encima está enfermo. Muy dependiente de su madre, porque todo el rato está con la madre. Y bueno, y eso, y con su enfermedad, el tío pues le dan jaquecas. No sabes tampoco muy bien qué tipo de enfermedad tiene. Y esto también es algo que será relevante durante la trama. Pero bueno, básicamente son estos dos personajes los que nos plantea el juego al principio, ¿no? También hay otra cuestión importante y es que aunque Amicia y Hugo sean hermanos, no tienen una relación muy estrecha. El juego te plantea que no se han visto mucho durante los 5 años de vida que ha tenido Hugo. Puntualmente quizá, pero no es una relación de hermanos como que llevan viéndose todos los días, ¿no? Entonces, bueno, esto también es algo importante. Durante el juego, en el primer capítulo, pasan cosas y Amicia y Hugo se ven obligados a huir de su castillo para emprender un viaje. Entonces, durante ese viaje, y eso es la parte bonita del juego, ves un poco como la relación entre Hugo y Amicia pues se va estrechando. Ves a Hugo actuar realmente como un niño. Algo que me ha gustado mucho de este juego es que pese a ser un juego en el que los protagonistas son niños, no se nota como una historia infantil. Y esto lo comenté, por ejemplo, cuando hablé de la peli de la nueva que han hecho de los cazafantasmas. Creo que fueron hablando de historias que dije esto. Que para mí esa película, la nueva, es una peli que hace un buen homenaje a la original de los cazafantasmas. Sin embargo, al poner niños de protagonistas, le rebajó un poco el nivel a la peli. Era una peli como para un público más joven. En este caso, eso no pasa y eso que los protagonistas son aún más jóvenes que los que vemos en esa película. Es decir, es una historia muy adulta teniendo protagonistas niños. Y eso es algo que me ha gustado mucho. El no hacer una historia para niños poniendo niños, sino hacer una historia para adultos teniendo niños de protagonistas. Y esto me parece que es algo espectacular. Ves a Amicia que tiene todo ese peso, esa responsabilidad de cuidar del hermano durante toda la aventura, y la ves crecer, la ves madurar durante esa aventura, y ves a Hugo, que es un niño que por esa enfermedad no ha salido mucho de su castillo, no ha visto mucho el mundo, cómo se va sorprendiendo con el mundo que va descubriendo, porque obviamente él no ha visto casi nada de todo esto. Y entonces es muy bonito porque en el juego existe esta dualidad, ya digo, cuando entremos en el world building lo vamos a ver mejor, pero realmente el contexto del juego es Francia durante la Guerra de los 100 años, o sea, es decir, guerra con Inglaterra, y claro, estás cruzando un mundo durante ese viaje en el que hay campos de batalla llenos de cadáveres. Encima hay peste, por lo tanto, bueno, hay un montón de ciudades, cuando pasas por ciudades llenas de casas marcadas con gente de que sabes, bueno, pues obviamente tiene la peste, no entres ahí. Plagas de ratas de una forma exagerada, porque en este juego las plagas de ratas son muy exageradas. Claro, tienes una parte súper oscura del mundo en el que se desarrolla la historia, pero por otro lado tienes esa visión inocente, que de ahí el título, de Hugo, ¿no? De que, por ejemplo, pues yo que sé, hay escenas a lo mejor en la que es un amanecer, estáis corriendo alrededor de un río y el niño se pone a perseguir ranas que ha visto por ahí. O yo que sé, o que se para a mirar unas flores, o... Siempre tiene como esa visión un poquito inocente porque, claro, realmente la gracia está ahí, ¿no? Amicia es consciente de todo lo que está pasando, pero Hugo no es consciente de la mitad, o sea, no entiende el peso que tiene cada una de estas partes, ¿no? De todas estas cosas que están sucediendo. Y ver esa visión, ver cómo a veces pilla berrinches de niño. Claro, pero el tema es esto, es un personaje que tiene 5 años y que hace lo propio de su edad. Y realmente creo que todo eso es muy bonito, ver cómo se desarrolla, cómo están desarrollados los personajes. Y por eso le he puesto un 9 al tema de los personajes. Ya digo, hay muchos más personajes.
personajes que se van añadiendo a la compañía de Amicia a lo largo de la aventura. Pero para mí Hugo y Amicia han sido un dúo, vamos, me parece espectacular la relación que hay entre ellos y cómo se han desarrollado cada uno de estos personajes. Y ya vamos por último al tema del worldbuilding. Para mí el worldbuilding quizás sea lo que menos se ha desarrollado aquí, pero también es importante señalar ciertas cuestiones. Como he dicho antes, esto sucede durante la Guerra de los 100 años, así que estamos en ese conflicto de Francia contra Inglaterra. También todo lo que he comentado antes de la plaga, de que hay un montón de ratas por todas partes, pero un montón exagerado. Y aquí es donde llegamos al punto importante, yo creo, del worldbuilding aquí. Y es que, pese a que obviamente muestra la Inquisición, y que en esa época existía la Inquisición y todo esto, no es la Inquisición que podríamos entender desde un punto de vista histórico. Es decir, este juego es de ese tipo de historias que se basan, en parte, en hechos históricos, pero que le da una vuelta. Es un juego en el que hay cierta magia, entre comillas, hay ciertas cuestiones un poquito sobrenaturales, no es un sobrenatural muy exagerado, pero sí que hay ciertas cuestiones, ciertos puntos en los que podéis atisbar cierta capacidad mágica, cierta cuestión sobrenatural que va más allá de lo que podríamos considerar normal o históricamente verosímil. Así que bueno, que tengáis eso en cuenta. A mí me ha gustado. Realmente una vez haces el cambio de chip, he puesto muchas veces el ejemplo de Da Vinci's Demons, como esa parte de que vas a por historia, te encuentras otra cosa, pero una vez entiendes esa otra cosa, pues puedes ir para adelante. Pues yo creo que este juego funciona un poquito de esta manera. Así que una vez haces el cambio de chip, todo me funciona bastante bien. Aún así le he puesto de nota un 7,5 precisamente por eso, porque no creo que es donde más brille el juego. Creo que la trama y los personajes son magistrales, pero la parte, digamos, de world building pues tampoco me parece que sea tan espectacular. Aún así está bien, es correcta y por eso le he puesto esta nota. Y esto hace que todo lo que es la estructura, ese 40% de la narrativa de este juego, tenga una nota de un 9,1, que me parece una nota muy buena para una historia pues que también es muy buena, ¿no? Luego vamos al ritmo. El ritmo también es algo que está muy bien trabajado en este juego. Lo he comentado antes cuando hablaba de la trama, pero es un juego en el que nos encontramos que la duración de los capítulos es diferente, es decir, no todos los capítulos duran lo mismo, porque no todos tienen que contar lo mismo. Hay algunos que serán más largos, otros que serán más cortos, unos que tendrán más acción, otros que tendrán menos. Y es un poquito lo que hablaba también en el análisis que hice del juego de la llamada de Cthulhu, que va pues a olas, ¿no? Por decirlo así, es decir, que tú empiezas pues yendo pues a un listón muy alto, luego tienes un segundo capítulo en el que ya empieza a bajar un poco, luego vuelve a subir, luego vuelve a bajar, y tienes esa sensación de que a veces hay valles en los que puedes descansar un poco de la tensión que pasas en el juego, porque es un juego en el que pasas bastante tensión. Ya hablaremos de eso cuando lleguemos a la parte de jugabilidad. Pero bueno, es eso, es un juego en el que hay muchos momentos de tensión, muchas escenas que son muy tensas y tienes que relajar de eso porque si estuvieras todo el rato allá arriba no llegas al final del juego, ¿no? Entonces creo que el ritmo se trabaja muy bien y por eso le he puesto un 9 al ritmo, ¿no? Creo que es algo que se trabaja muy bien en la historia y que, bueno, realmente es eso, es muy acorde a la trama, ¿no? Y yo creo que el ritmo y la trama tienen que ir ahí de una manera bastante paralela y en este caso yo creo que se consigue pues perfectamente. Y ya por último, por lo que respecta a la atmósfera, creo que está muy bien trabajada y sobre todo uno de los puntos que considero que son muy importantes en este juego en cuanto a la atmósfera es la luz. La luz es fundamental, bueno, también por mecánicas del juego, pero también a la hora de percibir los escenarios. Es decir, hay ciertos escenarios que si nos los plantean de noche pueden parecer terriblemente tétricos, que te dan unas vibras muy chungas, pero luego ese mismo escenario por la mañana ya es otro tema. Ya dices, bueno, pues oye, hasta es bonito, ¿no? Hasta disfruto de las vistas. Tiene momentos en los que ves unas vistas espectaculares y otros momentos en los que ves es terrible, ¿no? Campos de batalla llenos de muertos, ciudades infestadas de rata con las puertas tachadas porque ahí hay gente con peste. Quiero decir, tiene esa dualidad de cosas tremendamente horribles y cosas pues preciosas dentro del mismo escenario y el mismo mundo, y está esa dualidad que también viene un poco con la luz del sol, ¿no? Es decir, cuando se ve el sol, cuando hay sol, las cosas se ven como mejor. Si el sol se va, estamos de noche y tal, las cosas se pueden ver tremendamente horribles, ¿no? Y bueno, también es verdad que
pues de noche salen las ratas, son sitios oscuros de donde salen las ratas, tal. Entonces todo esto le da una capa que realmente creo que la atmósfera está muy bien trabajada en ese sentido, ¿no? En el que la luz juega un papel fundamental en este juego y creo que hace un cambio incluso desde un punto de vista emocional de cómo interpretamos o podemos ver los distintos escenarios y los distintos lugares en este juego. Aparte de que, como ya he dicho antes, tiene un world building, ha creado un lore propio que también le da pues como esa atmósfera, ¿no? A nivel de símbolos, a nivel de, pues yo qué sé, de órdenes, de, bueno, por ejemplo, todo el tema de la Inquisición, como he dicho antes, y todo el tema de las ratas, que ya son elementos como muy comunes. Tiene también una estética propia al juego que ayuda a profundizar en esa atmósfera. Por eso le he puesto en cuanto a la atmósfera un 8,5. Creo que está muy bien cómo se ha desarrollado. Y realmente en cuanto a narrativa, pues aquí lo tenéis todo. Eso nos lleva a que la nota total de la parte narrativa, ese 50% de todo lo que va a ser la nota del juego, sea un 8,9. Creo que es una historia muy buena. Y ahora nos toca ir a la parte visual, que ya es el segundo punto, y ya vamos intentando cerrar, aunque de la parte visual tengo cuestiones importantes que decir. Yo de la parte visual me parece espectacular, creo que ya lo he dicho antes, el juego está muy bien hecho, y yo a la parte visual le habría puesto un 9 sin dudarlo. Sin dudarlo. Un 9 me parece una nota buenísima para esto. Sin embargo, le he puesto un 8. ¿Y por qué le he puesto un 8? Pues le he puesto un 8 por un motivo que para muchos seguramente os parezca estúpido, pero que intentaré razonaros aquí, porque me parece que este es un muy buen ejemplo del que muchos podréis aprender. Ya sabéis que hago también estos análisis, no solo para que pues, sepáis si esta historia vale o no vale la pena, sino también para que podáis aprender con todo lo que cuento aquí. Y en esta parte visual creo que hay un tema que es, vamos, perfecto para poder aprender. Aquí tenéis un poco los concept art de la protagonista, de Amicia, ¿no? Esta es la prota del juego. Y aquí la tenéis un poco en la evolución que hace de vestuario a lo largo del juego. Como veis, obviamente empieza, como he dicho, a nivel noble, ¿no? Pues tenéis estas dos primeras ilustraciones de aquí, voy a usar el cursor ya, pues van un poco en esa línea, al tema pues más de esa nobleza, de que es el papel que tiene esta protagonista al empezar, y luego aquí ya tenéis más en moda de viaje, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues en atuendo para viajar, esto. Y aquí esto me parece genial. Sin embargo, hay un detalle que cuando veremos los modelos en 3D, aquí ya me empieza a chirriar un poco. Este es el modelo en 3D de Amicia. No sé si os habéis fijado en un detalle que cambia del anterior, de este de aquí, con respecto al 3D. Bueno, pues si no lo habéis visto, me refiero a esta pieza de aquí que tiene en el codo. Y os pondré la imagen de atrás que se ve más, ¿no? Tiene esta pieza de armadura aquí en el codo. Y a mí, y realmente, o sea, esta pieza de armadura es lo que ha hecho que le reste un punto a la parte visual del juego. Repito, sé que puede parecer exagerado, pero ahora os voy a contar un poco el por qué he hecho esto. Cuando estamos haciendo desarrollo de personajes, yo hay una cosa que he dicho muchas veces, y es nunca desarrolles un personaje o hagas cuestiones visuales de un personaje porque mola. Y en este caso, esta pieza la tiene aquí porque mola. No hay ningún otro motivo por el cual esta pieza está aquí. Está aquí porque mola. Y punto. Y esto, realmente, si fuera porque mola y aparte, pues hay una cuestión, pues digamos, a nivel narrativo de que para el personaje esto pudiera servir, tiene un peso en la trama, pero en este caso es cero. Absolutamente. No tiene nada que ver con la trama, con el personaje, es que ni siquiera va acorde con cómo es el personaje, y eso es lo que me tira para atrás. Y aquí quiero que hagamos un poco caso práctico, ¿no? Analizar esto. El personaje de Amicia, dentro de lo que sería el concepto de, digamos, de juego de rol, es lo que podríamos identificar como un pícaro, ¿no? Alguien que juega, pues, al sigilo, al subterfugio y tal. El arma que usa esta chica durante el juego es una honda. Que eso también es algo muy chulo, ya hablaremos en la jugabilidad. Pero bueno, es eso. Ella usa una honda y prácticamente todo el juego se basa en el tema del sigilo, en que no me vean, porque obviamente es una niña, si me ven los soldados me matan. Fin, esta es la idea. Teniendo esto en cuenta, me parece muy bien el tema de que ya que vamos a jugar al sigilo, vamos a utilizar materiales silenciosos. Es decir, usar estas piezas de cuero que tiene aquí, el cinturón, por ejemplo, las botas, incluso estas tiras que tiene aquí en la mano. Me parece bien, es cuero, el cuero es silencioso en este sentido. Esto es un cascajo
que hace un ruido que te cagas. Ya no digo que cuando mueve el brazo pueda hacer o no ruidos, que esto también. Pero vosotros sabéis lo fácil que es dar con esto en una pared, que haga ruido, además teniendo en cuenta que está normalmente en sitios cuyas paredes son de piedra, el ruido del metal en la piedra, lo que puede hacer, o todo esto. Quiero decir, a nivel de sigilo esto no juega ningún tipo de papel. Aparte de que a nivel de protección me parece estúpido. Es decir, ¿qué protege esto? ¿Qué te está protegiendo? Es decir, ¿qué ventaja te está otorgando? Porque obviamente una armadura la llevas porque te ofrece una ventaja. Si no te ofrece una ventaja no la vas a llevar. Entonces, ¿qué ventaja tiene protegerte el codo? Además, un codo sí y el otro no. ¿Por qué? Bueno, este tipo de cuestiones a mí me parecen interesantes de planteárnoslas y de tenerlas claras. ¿Por qué lleva esto aquí? ¿Por qué uno, no dos? Bueno, no sé. Luego hay otro tema, que también es una desventaja de llevar esto, y es esto pesa. Ya tuvimos aquí a Uriol, nos habló de que este tipo, que él tenía una armadura de placas, ¿no? Bueno, que realmente el nombre correcto es arnés blanco, eso también lo aprendimos allí, en el Hablando de Historias con Uriol, que os dejaré por aquí arriba el vídeo por si no lo habéis visto. Claro, esta pieza en sí, ¿cuánto pesa? Vamos a ser generosos y vamos a decir que pesará entre 500 gramos y 1 kilo. Esta pieza del codo. ¿Vosotros sabéis lo que es ir 24/7 con medio kilo atado al codo? Tienes este brazo destrozadísimo al final del día. Es que no puedes con el hombro. Porque una de las cosas que tiene la armadura, cuando la llevas completa, ese arnés blanco cuando lo llevas completo, es que el peso se reparte. O sea, todas las piezas están atadas las unas a las otras para que el peso se reparta por todo el cuerpo. Pero en este caso llevas una pieza suelta, sin estar atada a nada, y que por lo tanto el peso va a ir directo a este hombro. Esta chica tiene que tener un hombro, vamos, gigante, o esto no se explica. Así que ventajas veo muy pocas, como mucho que te proteges el codo, pero ¿vale? Quiero decir, en este sentido, ¿y qué? Quiero decir, tampoco nadie va a ir a atacarte el codo precisamente. Y esta sería la única, más o menos, ventaja de llevar esto. Pero desventajas es que te vas a destrozar el brazo. Te vas a tener el brazo tonto. Al cabo de 2 horas tienes el brazo que ya no te lo aguantas. Esto en primer lugar. En segundo lugar, es muy fácil que esto golpee contra alguna parte, una pared, pues yo que sé, contra el suelo, un mueble que te encuentres en algún lado. Es muy fácil que te detecten con esto y aparte el ruido que va a hacer. O sea, es decir, me parece que ventajas muy pocas, desventajas muchísimas. Y en conclusión, aunque te encuentres esta pieza tirada por ahí de decir, hostia, mira, tengo una pieza de armadura, yo no me la pondría porque creo que es más contraproducente que el hecho de que te pueda otorgar algún tipo de ventaja. Y precisamente por diseñar de esta manera, por diseñar básicamente porque mola y no pensando en realmente qué estoy haciendo con esto, es por lo que le he quitado ese punto a la parte visual, ¿no? Como veis, le podíamos quitar esto, el diseño funcionaba igual, incluso mejor, y tenías algo que ya funcionaba muy bien. Entonces, por eso os voy a poner otro ejemplo de otra cuestión que el juego hace de una manera similar en cuanto a diseño, pero en el cual me parece que está bien traído. Y es este personaje de aquí. Este personaje de aquí, como veis, un caballero, esta es la parte, digamos, más militar de los templarios, uno de los antagonistas principales del juego, y tiene una cosa que no es históricamente cierta, pero que me vale, ¿no? Que me parece verosímil, que es este tema de las púas aquí en las patas, ¿no? En este caso, podría decir, no, es que las púas, como veis, por ejemplo aquí, que me gusta mucho que ponga las referencias, me parece muy chulo, como veis aquí no hay púas, ni normalmente se solían llevar púas. Pero teniendo en cuenta que este es el antagonista, me parece que estas púas juegan un papel bastante interesante en este personaje, y es darle una apariencia más intimidatoria. Creo que el intimidar en este personaje funciona muy bien. Necesitas que sea un personaje que incluso, obviamente, los niños lo temen, pero sin las púas lo iban a temer igual. Aún así, tiene que tener un aspecto lo más terrorífico, entre comillas, posible. Y creo que el que tenga las púas lo hace como más amenazante. No mucho más, pero algo más amenazante sí que lo hace, ¿no? Entonces, me parece un toque que lo compro porque va acorde a la naturaleza del personaje. Es lo que os decía con Amicia, que intenta ir, pues eso, más al sigilo, más a ese subterfugio y tal. Esa pieza de armadura no me pega, porque es que además no pretende ser una guerrera en ningún momento. Pues ya os digo, es más ese arquetipo de pícaro. En este caso sí, tenemos un guerrero, una persona que intenta intimidar y que por lo tanto estas púas pues le quedan bien en el sentido de que va acorde a la dirección que el personaje tiene que tomar.
Así que dicho esto, vamos ahora a por la parte de la jugabilidad, que le he puesto un 8. Creo que la parte de la jugabilidad está muy bien. Ya os digo, se siente mucho la tensión en este juego. Esa tensión de esos momentos de sigilo en los que no te pueden ver los soldados, o esos momentos en los que estás intentando huir de las ratas, ese agobio que te dan las ratas de ustedes, que no me puedo mover porque como vaya ahí pongo un pie en esa zona llena de ratas, me comen vivo. Es terrible todo ese trozo y creo que el juego hace muy bien en hacer que sientas esa tensión, que no simplemente la veas como un espectador, sino que la sientas en primera persona. Y a nivel pues, de los poderes, de las distintas cuestiones, bueno, no poderes, porque realmente el 90% de cosas que desbloqueas son distintos tipos de proyectiles para la onda. Me parece muy chulo, hace que el juego pues, vaya avanzando de una manera que aunque todo el rato tengas la misma arma, te plantean maneras diferentes de poderla usar y eso hace que el juego pues, sea interesante, que hayan estas mecánicas nuevas alrededor de todo el juego, pues es algo chulo. El hecho de tener una onda me parece algo pues muy original, porque realmente no he visto muchos juegos en los que la onda sea el arma principal y esto me parece muy chulo. Tampoco es la mejor arma, realmente tener que cargarla, ¿no? Tener que dar vueltas para poder soltar el proyectil resta a veces un poquito de velocidad y a veces jode un poco. Pero aún así me parece original, me parece algo muy chulo. Y en definitiva me parece que el juego tiene una jugabilidad que se adapta muy bien a la historia, que se amolda muy bien, hace que puedas pasar la historia de una manera pues, bastante suave. Sí que es verdad que me he encallado en un par o tres de sitios, pero bueno, tampoco son muy difíciles de sortear más allá de eso. Y hace pues eso, que la historia pues eso pueda avanzar bien y la jugabilidad realmente creo que se adapta bastante bien a la trama, no hay momentos de jugabilidad forzosa. Sí que es verdad que hay mecánicas que tú puedes ver que si lo hubieses escrito en formato serie o en formato libro no tendría esa forma y que esa forma la tiene porque se está adaptando a la jugabilidad. Pero se dan momentos muy puntuales y realmente creo que a nivel de jugabilidad pues ha podido hacer bien. Y por otra parte, y lo más importante, es un juego entretenido. Es decir, te lo pasas bien jugándolo, que también creo que es algo importante. Así que dicho esto, vamos ya con la nota final del juego. ¿Qué nota le he puesto a este juego? Pues al final esto tiene un 8,4. Que me parece que, bueno, es una nota bastante justa para este juego. Ya os digo, hubiese sido un poco más si no hubiese sido por la protección del codo. A lo mejor aquí tendríamos unas décimas más y tendríamos un 8,7. Pero bueno, por lo general estoy bastante contento con la nota que ha salido. Creo que le hace bastante justicia al juego. Es un muy buen juego, lo recomiendo para cualquiera. Para cualquiera que le guste este tipo de género, pues más de aventuras, fantasía, incluso pues este tipo más histórico. Aunque no esperéis que sea 100% histórico, es decir, se basa en mucha cosa histórica, pero tiene su propio lore que se come a la historia que puedes encontrar en un libro de texto. La historia es espectacular y de los protagonistas os vais a enamorar seguro. Así que, bueno, un juego más que recomendable y lo dejamos aquí por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.